Hola a todos. Hoy hablaremos de algo muy importante, los ataques cerebrales conocidos como ACV o ictus. Queremos que tú y tus seres queridos tengáis la mejor información posible de una forma clara y útil. Imagina tu cerebro como el director de una orquesta gigantesca que controla absolutamente todo, cómo te mueves, lo que sientes, lo que piensas y hasta cómo actúas. Pues bien, un ACV es como una interrupción en esa orquesta. Ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre a tu cerebro se obstruye o se rompe. Sin oxígeno ni nutrientes, las neuronas, que son los músicos de esa orquesta, simplemente no pueden tocar. La forma en que cada persona vive un ictus es única y depende de dónde se haya producido la lesión, su extensión y el tipo de ACV del que se trate. Existen principalmente dos tipos. En el 90% de los casos se trata de un ACV isquémico. Se produce cuando un coágulo bloquea una arteria, impidiendo que la sangre llegue a una parte del cerebro. El otro tipo es el ACV hemorrágico, que ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe y la sangre se derrama. Esto puede ser por un vaso debilitado, como un aneurisma, o por una maraña de vasos anómalos. A veces la presión arterial alta es la culpable de que estos vasos se rompan. También existen los mini ACV o accidentes isquémicos transitorios, AIT. Estos producen síntomas parecidos a los de un ACV, pero suelen durar poco y por lo general no causan daños permanentes. Sin embargo, son una señal de alarma importante, como un aviso de que un ACV más grande podría venir después. Así que si crees que sufriste uno, no lo ignores, llama a emergencias de inmediato, incluso si los síntomas desaparecen. Cuando aparecen los síntomas de un ACV, el tiempo es oro. El equipo médico se moverá rápido para entender qué pasó. Te harán preguntas, te examinarán física y neurológicamente y te pedirán análisis de sangre. También es muy probable que pidan imágenes de tu cerebro como una tomografía o una resonancia magnética para ver el área lesionada. Son pruebas seguras y no duelen. El tratamiento temprano es crucial. Si es un ACV isquémico, el objetivo es disolver o quitar ese coágulo. Para ello pueden inyectar un medicamento que es un verdadero salvavidas y puede reducir las consecuencias a largo plazo. Eso sí, este fármaco debe aplicarse muy rápidamente, en las primeras horas tras el inicio de los síntomas. Si el coágulo es grande o el medicamento no es suficiente, pueden realizar un procedimiento llamado trombectomía mecánica. Esto es como una misión de rescate. Introducen un catéter por una arteria, generalmente la ingle, y guían un pequeño dispositivo hasta el cerebro para atrapar y extraer el coágulo. Si se trata de un ACV hemorrágico, la prioridad es detener la hemorragia. A veces pueden introducir un pequeño tubo con una cámara para ver el problema y depositar un dispositivo que impida más roturas. En ocasiones es necesaria una cirugía más directa para asegurar el vaso sanguíneo. Habla con tu equipo médico para entender exactamente qué pruebas te hicieron y qué tratamientos recibiste. Después de una CV, el cuerpo y la mente pueden experimentar una serie de cambios. No te asustes, son normales y se deben a la lesión cerebral. Es muy común sentir debilidad o parálisis en un lado del cuerpo. Si el ACV afectó al lado derecho de tu cerebro, notarás que el lado izquierdo de tu cuerpo y cara se ven afectados y viceversa. Otro compañero frecuente es la fatiga. Es normal sentirse muy cansado. A menudo mejora con los meses, pero en algunas personas puede durar años. Si lo sientes, no dudes en comentarlo con tus médicos. También puede aparecer la espasticidad, es decir, los músculos se contraen, causando rigidez y tensión. Esto dificulta el movimiento y si no se trata, puede volverse doloroso. La fisioterapia y ciertos preparados pueden ser de gran ayuda. Algunos pueden experimentar convulsiones, que son como cortocircuitos cerebrales que alteran la conciencia. Pueden ser solo segundos o minutos, con movimientos involuntarios o sensaciones extrañas. Aunque no duelen, pueden ser desconcertantes, pero afortunadamente se pueden tratar con medicinas. Otros cambios físicos pueden incluir problemas para tragar, pérdida de equilibrio, dolor o dificultades de visión. La comunicación y el pensamiento también pueden verse afectados. La afasia es un problema de comunicación muy común. Imagina que tienes las ideas claras, pero las palabras se esconden, afasia expresiva, o quizá te cuesta entender lo que otros dicen como si hablaran en código, afasia receptiva. En los casos más severos, puede ser difícil hablar y entender a la vez, afasia global. Pero ojo, esto no tiene nada que ver con tu inteligencia. Es solo que tu cerebro está reorganizando cómo procesa el lenguaje.
También está la disartria, que afecta el control de los músculos de la cara, la lengua y la boca, haciendo que el habla suene lenta y pastosa, aunque sabes perfectamente lo que quieres decir. Y la apraxia del habla, que es una dificultad para conectar lo que el cerebro quiere decir con el movimiento de la boca. También puede afectar a la lectura y la escritura. La memoria y el pensamiento también pueden tomar caminos diferentes. Podrías tener problemas para recordar cosas a corto plazo, como si ya tomaste tus pastillas, o que te cueste absorber información nueva y necesiten repetírtela varias veces. A veces lo que aprendiste en un lugar como el hospital te cuesta aplicarlo en casa, simplemente porque el entorno es diferente. Incluso puedes confundir los detalles de una situación, como cuándo o quién estaba presente. Aquí va un consejo clave para la comunicación, tanto si eres paciente como cuidador. La paciencia es una virtud. Si tienes afasia, recuerda que aunque no puedas hablar, sí escuchas. Para los cuidadores, cuando hables con alguien que tenga problemas de comunicación, es mejor ir despacio, pronunciando con cuidado, acercarse y establecer contacto visual o físico. Un consejo importante, no completes las frases de la otra persona a menos que te lo pida. Y al preguntar, que la respuesta no sea de sí o no. Hay que ser específicos y dar tiempo para contestar. No te rindas, sé creativo en tu recuperación, mantente constante, celebra cada pequeño avance. Los cambios emocionales y de personalidad también forman parte de la recuperación. La depresión es muy común después de una CV, afecta a muchas personas. Los síntomas pueden variar: tristeza persistente, falta de interés en cosas que antes disfrutabas, problemas para dormir, falta de motivación, sentimientos de desesperanza o culpa, fatiga, dificultad para concentrarse, cambios en el apetito o incluso pensamientos oscuros. Si 5 o más de estos síntomas duran 2 semanas o más, es importante buscar ayuda. Detectarla y tratarla a tiempo es vital para tu recuperación. La ansiedad también puede aparecer debido a los nuevos desafíos como moverte, problemas de dinero o el miedo a caer. Hablar con un psicólogo puede ser muy útil y a veces el ACV puede jugar una mala pasada, causando lo que se llama inestabilidad afectiva o labilidad emocional. Lloras o ríes de forma incontrolable, incluso si no te sientes triste o feliz. Es parte del efecto físico del ACV. Lo mejor es no decir a la persona que no llore, sino preguntarle cómo le gustaría que le traten en ese momento. Esto suele disminuir con el tiempo. No te guardes nada. Comparte cómo te sientes con tu equipo médico. Ahora hablemos de la rehabilitación, una etapa fundamental. Piensa en tu cerebro después de una CV como una esponja superdotada, especialmente durante los primeros 3 meses. Esta increíble capacidad de tu cerebro para adaptarse y crear nuevas conexiones se llama neuroplasticidad y es clave para la recuperación. Aunque el progreso puede ser más lento después de ese episodio, tu cerebro sigue siendo capaz de mejorar. La rehabilitación es un trabajo en equipo. Tú, tu familia, amigos, médicos, neurólogos, enfermeras y diferentes tipos de terapeutas como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y del habla. La comunicación entre todos es esencial para lograr progresos. Existen diferentes opciones de centros de rehabilitación. Lo ideal, si estás médicamente estable y puedes participar intensamente, es ingresar en un centro de rehabilitación. Allí recibirás terapia al menos 3 horas al día, 5 días a la semana, con supervisión médica constante y un equipo completo de especialistas. Si la intensidad es demasiada, hay centros especializados de enfermería o incluso atención en casa. Al elegir un centro, asegúrate de preguntar si el programa está realmente adaptado a tus necesidades y deseos. Pregunta qué servicios tienen, cómo miden el progreso y cómo apoyan a los cuidadores. Al entrar en un centro de rehabilitación, un especialista evaluará qué terapias necesitas. Luego, cada terapeuta hará su propia evaluación detallada de tus capacidades motoras, de comunicación y para actividades diarias como vestirte o caminar. Juntos, tú y tu familia estableceréis objetivos claros con fechas límite. El equipo se reunirá semanalmente para ver tu progreso y ajustar el plan si es necesario. La terapia se centrará en fortalecer tu cuerpo, recuperar funciones y, si algo no se recupera del todo, te enseñarán nuevas formas de hacer las cosas de la manera más independiente posible. También recibirás apoyo emocional y aprenderás sobre la prevención de futuros ACV. Tu familia también recibirá formación para ayudarte de forma segura en casa, lo cual reduce la ansiedad de todos.
La recuperación es un camino continuo que a menudo dura meses o incluso más de un año. La rehabilitación puede ser dura, sí, pero quienes la han vivido aseguran que vale la pena. Piensa en esas motivaciones que te impulsan como un motor interno. ¿Quieres volver a tu jardín? ¿Conocer a tu nuevo nieto? Ten presentes estos objetivos porque son tu brújula. Hablemos ahora de la prevención de nuevos ACV. Hay cosas que no puedes controlar como tu edad, género o historia familiar, pero hay muchos factores de riesgo que sí puedes manejar. Por ejemplo, la presión arterial alta, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol alto, el sedentarismo, la obesidad o algunas enfermedades cardíacas. Modificar tu estilo de vida es clave. No fumes ni te expongas al humo de otros. Realiza al menos 150 minutos de actividad física aeróbica a la semana. Esto ayuda a controlar el peso, la diabetes y el colesterol y reduce la presión arterial. Intenta mantener un peso saludable y sigue una dieta beneficiosa para el corazón, con muchas frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, y limita las grasas saturadas, el sodio y los azúcares. Y si bebes alcohol, hazlo con moderación. Además del estilo de vida, los medicamentos son fundamentales en la prevención. Tu equipo médico creará un programa personalizado para ti. Pueden recetarte medicamentos para prevenir coágulos como aspirina, también para reducir la presión arterial y el colesterol, ya que estos pueden dañar tus arterias. Si tienes diabetes o una condición cardíaca como la fibrilación auricular, seguir las pautas prescritas es crucial para evitar otro ACV. Y sí, si la depresión te acecha, hay medicamentos muy eficaces que te ayudarán en tu recuperación. Nunca dejes de tomarlos sin consultar a tu médico. Para terminar, la información más valiosa, cómo reconocer un ACV. Es crucial para ti y tus seres queridos. Hay un método muy sencillo de recordar que se llama FAST. Significa rápido en inglés y te indica qué hacer. F de cara, face, un lado de la cara se cae o está adormecido. Pídele a la persona que sonría y observa si una parte no se mueve. A de brazo, arm. ¿Un brazo está débil o adormecido? Pídele que levante ambos brazos. ¿Se cae uno o no puede levantarlo? S de habla, speech. ¿Tiene dificultad para hablar? ¿Arrastra las palabras o le cuesta repetir una frase sencilla? T de tiempo, time. Si observas cualquiera de estos síntomas, llama a emergencias de inmediato. No los ignores, incluso si desaparecen. Apunta la hora en que comenzaron los síntomas. Te lo preguntarán. Cada segundo cuenta en un ACV y recibir tratamiento a tiempo puede salvar una vida, así como mejorar la recuperación. Espero que esta guía te brinde la información y la confianza para seguir adelante. La vida y la esperanza no terminan en un ACV. Tienes un luchador dentro de ti. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Que vaya muy bien esa recuperación. Muchas gracias.